Saludos estilistas. En esta ocasión os traemos una guía para completar al 100% el nivel Ruinas Serpenteantes, reuniendo todas sus gotas de rocío de inspiración, maravillestrellas y documentos. Nada más comenzar el nivel, nos acercamos a una caja para leer la primera tarjeta de deseos. Estas notas aportan datos interesantes de campo de deseos. A continuación, caminamos hacia la serpiente gigante y bajamos por su cuerpo para purificar las dos primeras gotas de rocío de inspiración. Desde aquí avanzamos en dirección contraria por el recorrido que forma la serpiente. Nos ocupamos de dos oscuretoños que encontramos por el camino. Y mientras evitamos las trampas que parecen unas ballestas que nos lanzan flechas, llegamos a una superficie de piedra donde hay dos oscuretoños que también vencemos. Después, damos unos saltos, seguimos recorriendo la superficie con escamas, esquivando más flechas, y en cuanto nos topamos con un escurretoño que tiene un escudo, saltamos sobre una roca a la izquierda, derrotamos a otro escurretoño y flotamos hasta llegar a una zona alejada que está ubicada junto a una cascada. Ahora investigamos las cajas para tomar la segunda tarjeta y damos unos pasos hacia la derecha para encontrarnos con otras dos gotas de rocío. Lo siguiente que hacemos es bajar flotando para volver a la superficie escamosa que hemos recorrido, aunque esta vez seguimos sin desviarnos de la senda que forma la serpiente. Esquivamos las flechas hasta que alcanzamos un terreno superior y vamos hacia las cajas que están por la derecha para comprobar que está la tercera tarjeta. Proseguimos nuestro camino adentrándonos más allá del punto de control y cuando veamos la posibilidad de elegir entre dos rutas, tiramos por el sendero de la izquierda y avanzamos por él evitando las rocas que caen sobre nosotros hasta que nos encontramos con un poste de madera en el que cuelga la cuarta tarjeta. Seguidamente volvemos al rincón con telas colgantes, comprobamos que hay un agujero, nos colamos por él y recolectamos 3 gotas de rocío adicionales. Justo después descendemos flotando hacia una roca que hay sobre el agua. Nos subimos a la parte sumergida del cuerpo de la serpiente que nos sirve como puente. Esperamos a que una roca caiga cerca nuestra para usarla como plataforma y nos subimos al muro. Una vez estamos arriba, brincamos en varias ocasiones sobre la formación rocosa, flotamos hacia la zona del fondo, avanzamos unos metros, saltamos para acercarnos a un camino estrecho, lo atravesamos con mucho cuidado de las ballestas que disparan flechas muy rápidamente y rodeamos las estalagmitas para acumular 2 gotas de rocío más. Luego giramos la cámara, saltamos hacia adelante y flotamos hasta acercarnos al lugar donde está la primera maravilla estrella del nivel. Después bajamos al terreno que está formado por arena y en una bifurcación tomamos el pequeño sendero de la izquierda para hallar junto a unas cajas la quinta tarjeta. Sin prisa pero sin pausa, volvemos al cruce, evitando las rocas que caen sin parar, recorremos el sendero de la derecha y coleccionamos otras 2 gotas de rocío. Más tarde caminamos por la arena, volvemos a usar otra parte del cuerpo de la serpiente como puente y alcanzamos una plataforma rocosa en la que hay tres posibles caminos. Empezamos por la ruta de la izquierda, donde tenemos que saltar a una plataforma, bajar para rodear la columna de piedra y esperar pacientemente a que caiga una roca para subirnos a la parte de arriba y sumar 2 gotas de rocío adicionales. Acto seguido, damos unos brincos para ganar altura y volvemos al área anterior para elegir otro camino. Esta vez tomamos la ruta central que está bloqueada por una valla. Nos acercamos a ella para que una roca la rompa, flotamos a otra columna rocosa y la rodeamos saltando sobre pequeños salientes en los que hay varios oscurretoños que se quieren interponer en nuestro camino. Los purificamos para poder avanzar tranquilamente y cuando acabamos con todos subimos a la última plataforma que guarda la segunda maravilla estrella. Justo debajo de esta plataforma hay una superficie de piedra que sobresale del agua. La recorremos hasta el fondo y añadimos otras 2 gotas de rocío. Posteriormente saltamos sobre unos palos de madera, regresamos al área anterior una última vez
pasando a través del hueco que hicimos en la valla, escogemos la ruta de la derecha, avanzamos por el único camino que queda, nos ocupamos de varios oscurretoños y en la plataforma que hay a la derecha abrimos la sexta tarjeta. Más adelante nos encontramos de nuevo con la serpiente. Esta vez nos ayuda a llegar a la siguiente zona que está un poco más alta, y tras dar unos cuantos saltos vemos un punto de control junto a dos posibles caminos. Nos vamos por el camino de la derecha para observar la séptima tarjeta, y justo al lado descubrimos el paradero de dos gotas de rocío más. Rápidamente nos volvemos hacia el punto de control y comenzamos a recorrer un saliente de piedra alargado. Flotamos sobre plataformas rocosas, evitando que nos hagan daño con las flechas, hasta que llegamos a otra zona de la cueva atravesada completamente por la gran serpiente. En este lugar hay dos salientes de madera, aprovechamos el segundo para mantenernos a salvo, vencer a un oscurretoño y obtener otras dos gotas de rocío. Después nos vamos hacia la estructura de madera con cajas que hay enfrente para ver la octava tarjeta, y flotamos sobre la plataforma a nuestra izquierda que tiene un punto de control. Avanzamos hacia una pared que está repleta de pasarelas colocadas de forma estratégica para poder saltar sobre ellas y subir niveles, con el objetivo de llegar a una zona superior en la que estar a salvo de las rocas lanzadas por una catapulta de forma continua. Cuando vayamos por la mitad del trayecto, flotamos sobre una pasarela a la izquierda para guardar dos gotas de rocío adicionales. Continuamos brincando por las pasarelas de madera para ganar aún más altura y en cuanto veamos dos pasarelas juntas, nos desplazamos a la izquierda para adquirir otras dos gotas de rocío. Por último, ya solo nos queda subir por unas cuantas pasarelas más que están colocadas en forma de escalera para que por fin podamos volver a pisar tierra firme. Aunque justo después de llegar tendremos que subir a una estructura de madera y saltar sobre varias tablas para poder alcanzar la tercera estrella. Pero esto aún no se ha acabado, ya que ahora nos toca seguir el camino que hay al fondo, llegar saltando hacia el otro lado y cruzar un agujero de la pared para entrar a la última zona del nivel. En cuanto veamos el punto de control, vamos por el camino de la izquierda y nos fijamos en un hueco de la pared, donde recogemos otras dos gotas de rocío. Saltamos a una plataforma superior para agarrar la cuarta y última maravilla estrella del nivel. A continuación, brincamos sobre dos plataformas. Llegamos a un estanque. Lo rodeamos mientras subimos sobre varias rocas e interactuamos con la novena y última tarjeta de deseos. Seguimos saltando en repetidas ocasiones, cruzamos un pasadizo y en cuanto salimos de él, miramos hacia abajo para hallar a la serpiente y dos gotas de rocío adicionales. Luego subimos por la serpiente, llegamos a otro pasadizo y giramos a la derecha para descubrir un hueco que esconde las dos últimas gotas de rocío de inspiración. Finalmente, cuando veamos un desvío iluminado, nos metemos en él para llegar a unas cajas donde leemos el primer y último documento del nivel. Y con esto hemos conseguido todos los coleccionables del nivel Ruinas Serpenteantes. Si esta guía te ha sido útil, dale a me gusta, comenta y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas guías de Infinity Nikki.